Papel prensa y el papel de la prensa. Todo tiene que ver con todo, dicen los amigazos de TBR, y vaya si anoche lo demostraron. Veamos este fragmento del informe que relaciona a Mañeto, Helblum, papel prensa y tanto más. Una de las cosas más maravillosas que a mí me ha pasado en mi carrera es conocer gente que te deja un sello, ¿entendés? Como lo fue Carlos Fontana Rosa en su momento. Y el otro día cuando lo conocí a Héctor Mañeto, me encontré con una persona realmente excepcional. Carta clave en el conflicto papel-prensa. Lidia Papaleo rompió el silencio. Y yo con Mañeto de Clarín, en otra parte, donde coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. No había chances. Me encontré con una persona realmente excepcional. Y realmente conocí un personaje que entendés que hay gente que es diferente y que realmente me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad. Los testimonios de vida. Por otra parte, durante mi desaparición con detención, fui objeto de torturas que me provocaron graves quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos. Y que los golpes recibidos provocaron un tumor cerebral, el cual se me operó en la cárcel. Mi hermana, que fue torturada, violada, lo dijo siempre, prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad. Chiche Helblum está al servicio de determinados intereses. Los intereses son los de las empresas que contratan a Chiche Helblum para que diga las cosas que esa empresa quiere que diga Chiche Helblum. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Según se anuncia, el martes próximo, la presidenta presentaría el relato de la historia oficial de papel prensa en público. ¿La historia oficial? La historia oficial, sí, efectivamente. Es la historia del gobierno. Ellos han construido... Sí, sí. Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Ok. Mañeto de Clarín coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Okay. Todos los medios están diciendo lo que los intereses de los dueños de aquellos medios creen que es necesario decir. Me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela y que no se aprende en ninguna universidad. Chiche habló de que Mañeto le enseñó cosas que no se enseñan en la universidad, cosas que agradezco que no se enseñen las cosas que Mañeto le pueda estar enseñando a Chiche Helblum, ¿no? En una reunión. También habló del compromiso con el futuro de la gente que tiene Mañeto. En una empresa donde la gente se la echa como perro, donde no hay comisiones, no te deja sindicalizar, o sea, es un lugar muy difícil para el trabajador. Habría que por ahí esto difundirlo más, lo complicado que es trabajar para el Grupo Clarín. Yo trabajé ahí y por eso también me enoja, porque Chiche termina diciendo, después de decir esta sarta de asquerosidades, inmundicias, para limpiar la imagen de un tipo tan complicado como Mañeto, que puede terminar preso por crímenes de lesa humanidad. Helblum es una de las personas que tiene que estar presa en la Argentina por la participación en el terrorismo de Estado. Él fue director de la revista Gente, y la revista Gente ha sido denunciada por una serie de notas que escribieron, además... Esto es 25 de mayo de 1978, uno de los momentos más cruentos de la dictadura, la revista Gente. La nota de tapa es: en Francia, investigación sobre la campaña anti-argentina. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién está detrás? ¿Campaña anti-argentina qué era? Eran las denuncias de los organismos de derechos humanos en Europa, diciéndole al mundo que aquí en la Argentina había torturas, secuestrados, desaparecidos, centros clandestinos de detención, vuelos de la muerte. Y Chiche Helblum, dirigiendo la revista Gente, va él a Francia a hacer ese tipo de notas, es decir, a denunciar a los organismos de derechos humanos y decirles terroristas. El feriado 2 de abril en Malvinas se mantiene el día viernes. ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El golpe. El día de la memoria. Ah, 24 de marzo por el recordando 73. Un documento histórico trascendente. Entonces es muy importante que todos recordemos qué pasaba el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina. ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? Helblum es una de las personas que tiene que estar presa en la Argentina por la participación en el terrorismo de Estado. El muy buen invitado de ayer, Fena de la Mayora,
fue claro al referirse a Samuel Helblum. Lo de Chiche Helblum me parece siniestro, realmente siniestro me parece. No, llamo a la gente que tenga conciencia a no escucharlo más, sinceramente, a no escucharlo más, a no alimentar más su morbo inmundo, como dijo Barragán, esas inmundicias que dijo. Es espantoso lo que dijo, porque teniendo archivo de la historia y de cómo se comportó él en ese momento espantoso y trágico de la historia de los argentinos, ¿se puede decir malas palabras? Dígala. Según cuál, a ver, debe decir. Es un hijo de puta. Perdón, pero es así, es un hijo de puta. O sea, no se puede creer que el tipo manosee de esa manera 30.000 personas desaparecidas diciendo ¿qué es el 24 de marzo? Haciéndose el tonto con eso, es una cosa de locos, o sea, realmente es una cosa de locos. Como cierre del presente informe, analicemos este contrapunto. Hace unos años, así definía Helblum a Mañeto. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Usted quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Y le contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. Y a mí me parece que lo contó porque le fascinó. Le fascinó que para alguien el de presidente fuera un cargo menor. ¿Cuál es el contrapunto? Así titula hoy en Tapa La Nación. Prepara el gobierno una ofensiva contra los diarios. Acusará a Clarín y La Nación, principales accionistas de Papel Prensa. Pretende anular la compra. Señores, un 1 hacía tiempo que no... Este titular es demostrativo de la concepción monopólica. Para La Nación, los diarios son solo los dos que obtuvieron el monopolio de Papel Prensa gracias a delitos de lesa humanidad. Para ellos, la investigación de esos delitos es una ofensiva. Y por último, quien define a la presidencia de La Nación como puesto menor es una pobre víctima. Pregunta final digna de 678 Kids. ¿Está mal que Clarín y La Nación tengan que pagar el papel al mismo precio que el resto de los diarios? Muy lindo el informe, a mí me gustó. Menos mal. Lástima que no tengo las banderitas, pero bueno, pensaba, todo esto, ministro, gira en torno a que esta semana, mañana pasado, el martes. ¿Qué programa vamos a tener esos días? 24, Dios mío. Me tocan todos a mí. Se presenta el documento, la verdad, sobre Papel Prensa. Es un informe que se le presenta a la presidenta. Y nos quiere contar un poco de qué se trata, esto que suena raro, presentar un informe. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hay en ese informe? ¿Y qué puede suceder a partir de ese informe? Yo lo que puedo decir es lo que puede suceder a partir de ese informe. El informe no es de mi área, lo conozco periodísticamente, digamos, ¿no? Creo que es muy sano que genere un proceso de saneamiento sobre una operación que estaba teñida de dudas inicialmente, ahora de sospechas. Y creo que va a marcar un antes y un después en los accionistas de Papel Prensa. Yo no sé, el planteo de La Nación me parece un poco exagerado, porque La Nación es un diario que tiene más de 100 años, pero los accionistas que estaban en el momento que se hizo la operación de Papel Prensa creo que tienen que dar algunas explicaciones en la justicia y que seguramente eso va a tener una enorme repercusión pública. Creo que Daniel Tonietti habló de jaque mate, referido a un tema mucho más serio que y mucho más tremendo y espeluznante, pero algo parecido, ¿no? Por lo menos un jaque importante. Ahora, yo me pregunto, porque todo esto viene con acusaciones de que el gobierno está atacando la libertad de expresión. ¿Esto no significa que el diario Clarín pueda seguir existiendo? Pues en absoluto. A mí me parece que... Una cosa es Papel Prensa, otra cosa es que el diario siga... Y se quieren repetir situaciones, a lo mejor, de la primera etapa del peronismo, de la década del 50, donde había habido problemas reales con la cuestión de libertad de expresión, que hoy no existen. Se pretendió imitar la famosa sequía que tuvo el campo argentino el año pasado, también con la sequía del 52, y que ese era el fin, el apocalipsis del gobierno.
Me parece que la Argentina, comparto con Barón, está en una etapa muy trascendente, un punto de inflexión, y todos aquellos que quieran remedar el presente con lo que pasó en el pasado se equivocan. Hay una juventud que viene con una fuerza enorme, con una voluntad de debate y de expresarse muy grande. Uno ve las encuestas de opinión, el gobierno viene consolidándose muy fuertemente, creciendo muy fuertemente la imagen positiva de la presidenta, del expresidente Kirchner. Yo realmente veo una primavera en la Argentina, en el sentido de la posibilidad de expresarse diferente, más abierto, va a haber más bocas de expendio. Desde Internet, donde estos 389 actores van a tener un rol muchísimo más importante que el subalterno que están jugando ahora, hasta pero Clarín va a el seguir tema del papel de digo, diario, que va a tener un precio realmente Clarín puede parejo seguir para saliendo todos, si compra el papel, o sea, cuando se arregle, podemos llegar a solucionar el tema de cómo es esa empresa y Clarín seguirá funcionando. Por supuesto, porque no hay que confundir a las empresas con los accionistas. El compañero es un trabajador.